Como les decía en el segmento anterior, ayer los senadores Marco Rubio y Rick Scott consiguieron que el Senado aprobara por unanimidad, que es algo dificilísimo aquí en la democracia, un proyecto de ley para proveer Internet libre a Cuba. Hoy, sin esperar a su aprobación en la Cámara Baja, los departamentos del Tesoro y de Comercio se adelantaron y publicaron una hoja informativa con disposiciones para apoyar el acceso a Internet libre en Cuba. Tenemos, como decía, el documento, lo tengo aquí mismo en la mano, y tenemos también a un especialista que es Raudel Bringas, experto en comunicaciones de Creed Networks and Communications. ¿Has leído el documento, Raudel? ¿Qué tal, Juan? Sí, he leído el documento y de hecho lo he releído más de una vez. Parece una orden, una hoja de ruta, ¿no? Mi pregunta es, los empresarios privados como tú, ¿qué pueden hacer con esta luz verde para romper el bloqueo al Internet en Cuba por completo? Básicamente no aporta nada. Es un paso meramente burocrático y político, pero práctico no aporta nada. No aporta nada, pero ellos dicen, por ejemplo, déjame enseñarte algo, ellos dicen que la Oficina de Regulación y Control de Bienes Cubanos del Departamento del Tesoro alienta a quienes estén interesados en proveer este tipo de asistencia al pueblo cubano a aprovechar estas exenciones y autorizaciones hasta los límites que permite la ley. Es decir, que están alentando a romper el bloqueo de Internet. Imagínate que fuera al revés y que dijeran, alentamos a que no hagan cosas... O sea, tiene un valor político esto de decirle, los alentamos a que lo hagan. Hubiera podido decir, alentamos a que no lo hagan, están violando las leyes de información, bla, bla, Bueno, o de comunicaciones. Te voy a explicar algo. Yo llevo varios años comercializando legalmente con el gobierno, de acuerdo con las leyes del gobierno americano, Internet satelital para Cuba. Nosotros no lo hemos hecho a espaldas del gobierno americano. Y lo hemos hecho porque HughesNet tiene una licencia de la OFAC para activar sistemas de Internet satelital en Cuba, mientras que no sea a nadie que pertenezca al gobierno, a las Fuerzas Armadas, al Partido Comunista. Fuera de ahí, personas diplomáticas, extranjeras o personas cubanas que puedan pagarlo y correr el riesgo, lo puede tener. Hay otra parte que dice, ciertos artículos, dice aquí, pueden ser vendidos, y eso es a compañías y corporaciones operadas bajo control o que sean propiedad del gobierno cubano, solo cuando se usan para crear o actualizar la infraestructura de telecomunicaciones. Es decir, que también autorizan a que le vendan al gobierno cubano o que negocien con él. Sí, pero el problema es que el gobierno cubano nunca va a querer eso. ¿No? Porque esto no es primera vez que se intenta hacer. Esto se hizo originalmente en la era Obama, cuando el deshielo, el embajador hubo diplomáticos que negociaron con el régimen de La Habana para conectar el país a la fibra óptica frente a la costa cubana. Toda, desde oriente hasta occidente, pasan 5 cables de fibra óptica diferentes de Internet. Y el régimen dijo que no. Preferían tenerlo desde Venezuela, que está a miles de kilómetros, que a cualquiera de los 5 cables que pasan por la costa norte de La Habana. Eso es insólito. Y de hecho hubo otras propuestas de Google incluso para conectar a la isla, y el régimen... Pero no se puede, la pregunta clave, no se puede hacer esto sin la colaboración del régimen castrista, en contra de su voluntad. ¿No se le puede proveer Internet gratis a los cubanos? Es bien difícil, muy difícil. Primero, ¿por qué? Te voy a explicar. Vamos a hablar de lo que más se ha hablado en los últimos 30 días, el famoso proyecto Loon de Google, que fue un éxito en Puerto Rico, en Kenia, pero no pueden olvidar algo, y es que fueron los gobiernos de Puerto Rico y de Kenia quienes pidieron esto. No es el caso de Cuba. Cuba es un país hostil, es un campo hostil. Y este proyecto depende 100% para su éxito de la apertura del espectro radioeléctrico de Cuba. El espectro radioeléctrico es un recurso natural que tiene cada país. Estados Unidos no tiene forma, ni existe forma de que pueda desbloquear el espectro radioeléctrico de Cuba. En Cuba hay una empresa que se dedica a eso, que se llama Radio Cuba.
y es la que cierra frecuencias y abre frecuencias para que los dispositivos, como los teléfonos, que es lo que usa el gran por ciento de los cubanos, puedan conectarse a Internet. Si ellos no abren esa frecuencia, pueden poner 100 globos o pueden poner 1000 globos, que no va a llegar nunca la señal. Bueno, entiendo, es un recurso natural que lo está administrando el régimen cubano. Entiendo tu opinión directa como experto, ¿no? Yo quisiera estar equivocado. No es eso. Yo sería feliz. Yo te creo. Fíjate que con TV Martí pasó eso mismo, ¿no? Si el receptor no quiere recibir la señal, es muy complicado. Pero sabiendo que este es un país creativo tecnológicamente, y yo fuera el régimen castrista, estaría muy preocupado con que el gobierno, con los departamentos del Tesoro y del Comercio, hayan recordado que ya existe esto y que estén estimulando a la empresa privada a que haga aportes. ¿Sabe Dios? ¿No? 2 días antes del Internet no sabíamos que era posible, o de Google, o de WhatsApp. Así que se debe recordar algo. Hace una semana... Me tengo que ir porque si no, los que me cortan son aquí. Bueno, te agradezco de verdad. No te estoy cortando porque no estoy de acuerdo contigo. En realidad, tomo muy en serio tu criterio. Raudel Bringas, experto en comunicaciones. Vamos a una pausa y...